Hola mis amigos, estamos aquí con más de un video. En este caso vamos a ver lo que son áreas en coordenadas paramétricas. Para una pequeña introducción, las coordenadas paramétricas que se dividen en un x en función de t y un y en g de t, en donde se tiene aquí un parámetro t. Y yo puedo graficar estas funciones formando un par coordenado que depende de x, y lo que es el parámetro t. Listo. Entonces, el caso de lo que son áreas es casi parecido, muy parecido. Entonces, lo mismo, yo tengo aquí una curva que puede estar avanzando aquí desde un t sub 1 hasta un t sub 2. La curva está avanzando de esta forma. Yo puedo aquí tener también un rectángulo. La base sería de x y la altura, ¿qué sería? Y. Entonces, el área de esto, ¿a qué sería igual? Desde t1 hasta t sub 2, la altura, que sería y ¿qué representa? G de t. Y de x, ¿qué representaría? Sacar lo que es el diferencial f punto de t y esto por dt. Y así sería. Lo mismo pasaría si yo utilizara rectángulos horizontales con respecto al eje y. Casi lo mismo. Este es de y aquí sería ¿qué? X. Entonces el área, ¿qué sería igual? Aquí la diferencia es que los límites los utilizo de esta forma. Desde t sub 1 hasta t sub 2. Desde t sub 1 hasta t sub 2. La base ¿cuánto sería? X, y x representa f de t. Y el de y es sacar el diferencial. De y es igual a ¿cuánto? A g' de t, y esto por dt. G' de t, y esto por dt. Entonces, así sería el área. Es casi lo mismo, solamente tengo que sacar el diferencial, la derivada paramétrica, de respectivamente de qué diferencial se esté utilizando. De qué diferencial. Entonces, pueden tomar nota, poner pausa al video y copiar. Es muy sencillo. Y ahora, a veces algunas personas, estudiantes, preguntan, pero ¿cómo yo me mando estos parámetros t? ¿De dónde hacia dónde? Entonces, hay que saber esto, cómo se divide estos parámetros t. O sea, nosotros estamos calculando áreas, y áreas es una magnitud física que siempre debe salir positivo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy calculando áreas con respecto al eje x, respecto a x, aquí pongamos y, si es que la curva, podemos ver, está avanzando aquí, aquí está la curva, aquí este pedazo de curva, aquí este pedazo de curva. Entonces, como es respecto a x, se forma un triángulo vertical. Entonces, si nosotros avanzamos los límites t de esta forma, nosotros vamos a tener que un diferencial positivo y con una altura y positiva. Lo mismo pasa acá, un diferencial positivo. Recuerden que si es que está así el diferencial avanza de esta forma, va a darnos positivo, porque ese sería 0 menos 1. Si yo hago 0 menos menos 1 sería positivo. Lo mismo pasa si es que ya lo hago hacia abajo. Hacia abajo, ¿qué tengo? Una altura y negativa, pero yo voy a hacer el diferencial negativo para que se compense eso. Entonces, así sería de esta forma. Ahora, con respecto a y, ¿cómo serían estos límites? Con los límites sería, yo cojo, la y sería el diferencial de y, que sería positivo. Aquí voy a graficar un pedazo de curva, pedazo de curva, pedazo de curva, pedazo de curva. Y aquí serían estos triángulos horizontales. Aquí sería el de y aquí sería el x. El x es positivo en este cuadrante, positivo también en este cuadrante. Pero el de y, si es que va desde abajo hacia arriba, sería positivo. Entonces los límites serían de esta forma. Y aquí sería, en este cuadrante de acá,
el X es negativo, entonces yo lo hago hacia el lado inverso para compensar y nos quede siempre positivo. En conclusión, entonces si yo quiero mandar esos límites conforme vea cómo avance la curva, ¿cómo sería? Con respecto a X de esta forma. Y con respecto a Y sería de esta forma. Y así yo podría ver cómo yo avance la curva. Cómo avance la curva. Si yo quiero calcular esta área utilizando rectángulos verticales, tenía que mandarme los límites desde T1 hasta T2. Si es que es con triángulos horizontales, tendría que ser desde ¿dónde? Desde T2 hacia T1, tomando en cuenta el sentido. Pues a veces hay ejercicios, por ejemplo, hay ejercicios en el caso que se utilice parábolas, unas parábolas rotadas. Voy a poner aquí una parábola rotada, por ejemplo, de esta forma. Aquí está una parábola rotada. Y nos pide calcular esta área. Toda esta área de aquí. Entonces podemos darnos cuenta de que cómo se podría calcular toda esta área. Si yo cojo, me mando triángulos horizontales, verticales, desde este T1 hasta T2, me mando esto. Después, para calcular toda esta área de acá, y después esta área de acá, yo puedo tener aquí otro punto y aquí tener un punto T3. Entonces podría mandarme los límites utilizando triángulos, dése cuenta, de esta forma. Automáticamente ya se compensaría acá y se descontaría esta área que se formaría hasta aquí, se descontaría. Y obviamente ya podría tener todas estas áreas de aquí. Bueno, esto haciendo ejercicios, en el próximo video ya se podrá entender mucho mejor. Entonces, para obtener solo triángulos con triángulos horizontales, con triángulos, verticales, se podría calcular esa área. Entonces el área simplemente sería que, como estamos usando la altura, que sería G de T, y sería el de X, que sería F' dt por dt, desde T1 hasta T3. Y así sería toda esa área de ahí. Eso se podría hacer de esa forma. Con eso, porque, bueno, a veces se descuenta esta área y ya tendría todito esto de aquí. Y ya se podría calcular esa área de ahí. Bueno, entonces la cuestión es combinar estos ejercicios, calcular con coordenadas polares, coordenadas rectangulares, coordenadas paramétricas, todo combinado. O sea, necesariamente que veamos la introducción de estas ecuaciones, como yo había dicho, de que esto no es necesariamente memorizar, sino aprender los conceptos, saber las áreas. Y esto haremos algunos ejercicios para que se pueda entender. Así que les pido que por favor se suscriban al canal, le den like al video y lo compartan. Así que nos vemos hasta el próximo video.